Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí para un nuevo vídeo jugosito, lleno de drama, chismes y bueno, lo que a todos nos encanta, polémica. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy destapamos el escándalo Halil İbrahim y Esla, guerra pasional al descubierto. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que empecemos con todo, déjenme recordarles rápidamente que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho salseo. Ya saben, la campanita es clave para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Ambos con una trayectoria ascendente han cautivado al público con su talento y carisma. Pero detrás de las cámaras, aparentemente, se ha desatado una tormenta que amenaza con salpicar a toda la industria. La chispa, o mejor dicho, el incendio, se originó en los sets de grabación, en los pasillos donde se cruzan miradas, se intercambian diálogos y, al parecer, también se libran batallas pasionales. Todo comenzó como rumores, susurros a media voz que circulaban entre los fans y la prensa rosa turca. Se hablaba de una tensión palpable entre Halil y Esla, una química innegable que trascendía la pantalla y que, según algunos, había derivado en algo más, algo mucho más complicado. Al principio muchos lo atribuyeron a la intensidad de sus personajes, a la presión del trabajo o, simplemente, a la exageración de los medios. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las pruebas se iban acumulando. Fotografías comprometedoras, declaraciones ambiguas de fuentes cercanas y hasta filtraciones de conversaciones privadas empezaron a inundar las redes sociales y los portales de noticias. La imagen de Halil y Esla, antes impecable y profesional, comenzaba a tambalearse. El público, ávido de detalles, se dividía entre quienes los defendían a capa y espada y quienes los acusaban de ser unos hipócritas y de jugar con los sentimientos de sus seguidores. La polarización era palpable, con hashtags pro Halil y pro Esla inundando Twitter y foros de fans, cada bando desenterrando viejas entrevistas y declaraciones para justificar sus argumentos. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes más fiables, la relación entre Halil y Esla habría comenzado como una amistad, una camaradería que surgió de la convivencia diaria en el set de grabación. Ambos compartían el mismo entusiasmo por su trabajo, la misma ambición por alcanzar el éxito y, al parecer, también una atracción mutua que no pudieron evitar. La productora, consciente de la química entre ambos, incluso llegó a potenciarla en algunas escenas, buscando exprimir al máximo la evidente conexión. Lo que no preveían era que esa conexión saldría de la pantalla y se convertiría en un problema real. Lo que empezó como una serie de miradas furtivas y conversaciones a escondidas, pronto se convirtió en algo más serio. Citas secretas, escapadas románticas y hasta promesas de amor eterno, todo parecía indicar que Halil y Esla estaban completamente enamorados. Testigos presenciales, empleados del hotel donde supuestamente se alojaron en una de sus escapadas, contaron haber visto a la pareja disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas y paseos nocturnos por la playa. Incluso un camarero afirmó haber escuchado a Halil dedicarle una canción de amor a Esla durante una de las cenas. Sin embargo, su relación estaba condenada desde el principio. No solo por la presión mediática y la atención constante del público, sino también por las complicadas circunstancias personales de ambos. Halil, por un lado, era conocido por su reputación de galán, un hombre que había conquistado a numerosas mujeres del mundo del espectáculo. Su historial amoroso era público, con varias relaciones fallidas y rumores constantes de infidelidades. Esla, por otro lado, era vista como una joven promesa, una actriz talentosa y ambiciosa que no quería que su vida privada eclipsara su carrera profesional. Ella venía de una familia conservadora y tenía una imagen pública muy cuidada, lo que hacía que esta relación, de confirmarse, fuera un riesgo importante para su reputación. La combinación de estos factores, sumado a la aparición de terceros en discordia, desencadenó una serie de conflictos y malentendidos que terminaron por dinamitar su relación. Y aquí es donde entra en juego la guerra pasional, que menciona el título de este vídeo. Porque lo que comenzó como un romance secreto, pronto se convirtió en una batalla campal en la que ambos bandos se acusaban mutuamente de traición, manipulación y deslealtad.
Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans de Alil y Esla se enfrentaban a diario, defendiendo a sus ídolos y atacando a sus detractores. Los insultos y las acusaciones cruzadas eran constantes, creando un ambiente tóxico que afectaba no solo a los protagonistas, sino también a todo su entorno. Incluso algunos fans llegaron a amenazar de muerte a la supuesta tercera persona en discordia, la joven actriz que se rumoreaba había causado la ruptura. Pero la guerra no solo se libraba en el mundo virtual. También se extendió a los sets de grabación, donde la tensión era palpable y las relaciones entre los miembros del equipo se vieron afectadas. Se dice que Alil y Esla apenas se dirigían la palabra, que se evitaban mutuamente y que incluso llegaron a protagonizar escenas de celos y confrontaciones acaloradas. Un maquillador del equipo, en declaraciones anónimas a un periódico local, contó que había presenciado varias discusiones subidas de tono entre ambos, en las que se gritaban e insultaban mutuamente. La situación era tan insostenible que los productores de la serie se vieron obligados a intervenir para intentar calmar los ánimos y evitar que el escándalo afectara la calidad del trabajo. Intentaron mediar entre ambos organizando reuniones privadas y ofreciendo terapia de pareja, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La relación estaba demasiado dañada como para ser reparada. ¿Pero cuáles son las pruebas concretas de todo esto? Bueno, como les decía antes, las fotografías y los vídeos filtrados han sido clave para reconstruir la historia de esta relación tormentosa. En ellos se puede ver a Alil y Esla compartiendo momentos íntimos, abrazándose, besándose e incluso discutiendo acaloradamente. Una de las fotografías más comprometedoras mostraba a la pareja besándose apasionadamente en un coche, durante una noche lluviosa. El fotógrafo, un paparazzi que llevaba semanas siguiendo a la pareja, vendió la imagen a una revista sensacionalista por una suma considerable. También se han filtrado capturas de pantalla de conversaciones privadas en las que ambos se reprochan mutuamente su comportamiento y se lanzan acusaciones venenosas. En una de ellas, Esla acusaba a Alil de ser un manipulador y un mentiroso, mientras que Alil le respondía acusándola de ser ambiciosa y de utilizarlo para avanzar en su carrera. Además, varias fuentes cercanas a la pareja han confirmado la existencia de la relación y han aportado detalles sobre los conflictos y las infidelidades que la marcaron. Una de estas fuentes, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, aseguró que Alil y Esla eran adictos el uno al otro, que se amaban con pasión pero que también se hacían mucho daño. Era una relación tóxica, llena de altibajos, de momentos de felicidad y de profundos sufrimientos, declaró esta fuente. Según esta persona, ambos eran conscientes de que la relación no tenía futuro, pero eran incapaces de alejarse el uno del otro. Otra fuente, que también prefirió no revelar su identidad, afirmó que la relación entre Alil y Esla se vio afectada por la aparición de una tercera persona, una joven actriz que también trabajaba en la serie. Según esta fuente, Alil habría comenzado a sentir atracción por esta nueva compañera y habría intentado ocultárselo a Esla, lo que desató una serie de celos y desconfianzas que terminaron por romper la relación. La joven actriz, cuyo nombre se mantiene en secreto para proteger su privacidad, habría negado cualquier tipo de relación con Alil, aunque se rumorea que sí existió un acercamiento entre ambos. Por supuesto, ni Alil ni Esla han confirmado ni desmentido públicamente la existencia de su relación. Ambos han optado por el silencio y han evitado hacer declaraciones al respecto. Sus representantes han emitido comunicados oficiales en los que piden respeto a su privacidad y niegan cualquier tipo de escándalo. Sin embargo, sus acciones y sus silencios han hablado por sí solos. La tensión entre ellos es evidente y el distanciamiento es innegable. Todo parece indicar que la guerra pasional ha llegado a su fin, pero las cicatrices que ha dejado serán difíciles de borrar. Han dejado de seguirse en redes sociales, han cancelado entrevistas conjuntas y han evitado aparecer en eventos públicos juntos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y la polémica, el escándalo Alil Ibrahim y Esla nos deja una reflexión sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática y sobre la dificultad de mantener la privacidad en un entorno donde todo se magnifica y se expone al público. También nos recuerda que detrás de las cámaras y de las sonrisas fingidas hay personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y debilidades. La fama, lejos de ser un escudo protector, puede convertirse en una lupa que amplifica los errores y expone las vulnerabilidades. Y sobre todo nos enseña que el amor, por más apasionado que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades. A veces es necesario alejarse y seguir caminos separados para protegerse a uno mismo y evitar hacerse más daño.
En el caso de Halil y Esla, parece que eso es precisamente lo que ha ocurrido. Han decidido poner fin a su relación y centrarse en sus carreras profesionales, aunque el precio a pagar sea el dolor y la decepción. Ambos han sido vistos en terapia psicológica, intentando superar el trauma de la ruptura y reconstruir sus vidas. Pero bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo del escándalo Halil Ibrahim y Esla. Como ven, la cosa está que arde en el mundo del espectáculo turco y nosotros estamos aquí para contárselo todo. En resumen, hemos visto cómo lo que comenzó como un romance secreto se convirtió en una guerra pasional, marcada por celos, infidelidades y acusaciones mutuas. Hemos analizado las pruebas que han salido a la luz y hemos escuchado las versiones de las fuentes cercanas a la pareja. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de este escándalo. Hemos visto cómo la presión mediática, las agendas personales y la aparición de terceras personas pueden destruir una relación, por más apasionada que sea. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje lleno de chismes y exclusivas. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora los invitamos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Halil y Esla volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber sus opiniones. ¿Creen que la joven actriz es realmente la causante de la ruptura? ¿O piensan que la relación estaba condenada desde el principio? Queremos leer sus teorías y sus análisis. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Manténganse sintonizados para más exclusivas y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.